Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. En este video vamos a iniciar con la introducción a las MPLS, conmutación de etiquetas multiprotocolo. En este video tutorial voy a estarle pues en la parte introductoria del MPLS, pero sobre todo vas a poder comprender realmente en parte el funcionamiento de la MPLS y qué es lo que hace o cuál es el factor principal que hace que MPLS presente un nivel de reenvío mucho más rápido que el reenvío de IP convencional, ¿ok? Recuerda suscribirte al canal, recuerda seguirme en todas mis redes sociales. Además, acá en la descripción están todos los enlaces para que vayas a todas mis redes sociales. Además de eso, también está el enlace para que te puedas hacer miembro del canal. Recuerda que si quieres pues realmente apoyar pues todo el trabajo que estoy realizando acá en el canal, pues lo puedes apoyar también de esa manera haciéndote miembro del canal. Sin embargo, el apoyo más importante que tú me puedes dar es suscribiéndote y compartiendo este video. Entonces, empecemos. Ok, vamos a iniciar principalmente hablando sobre el enrutamiento de IP convencional que comúnmente nosotros realizamos, por ejemplo, o vemos pues dentro de una red, por ejemplo, una red empresarial, ¿no? En vista de ese análisis que vamos a estar realizando con respecto a ese enrutamiento de IP convencional, naturalmente vamos a hacer la comparación con las ventajas que nos ofrece MPLS y de esa manera real van a entender bien cuáles son las ventajas de MPLS y por qué MPLS presenta un nivel de conexión mucho más rápido. Vean, a medida que un protocolo de capa de red, por ejemplo, un protocolo de capa de red sin conexión, ¿ok? Sin conexión viaja de un enrutador al siguiente, por ejemplo, de cada enrutador viaja al siguiente enrutador. Cada enrutador toma una decisión de reenvío independiente para ese paquete. Bien. Es decir, cada enrutador analiza el encabezado del paquete y cada enrutador ejecuta un algoritmo de enrutamiento de capa de red. Por ejemplo, el paquete que sale de este equipo, por ejemplo, ¿verdad? Y puede ir al siguiente salto, que es este router. Normalmente cada router analiza de manera independiente el encabezado del paquete y lo envía al siguiente salto. Ellos toman una decisión de reenvío totalmente independiente. Este equipo toma una decisión de reenvío independiente. Este equipo toma una decisión de reenvío independiente y este equipo también toma una decisión de reenvío independiente. Cada enrutador elige de forma independiente el siguiente salto por ejemplo, para el paquete que en este caso viene entrando, por ejemplo, a este equipo. Este paquete que viene entrando a este equipo, normalmente este equipo toma una decisión de reenvío totalmente independiente a la que puede tomar este equipo y la que puede tomar este equipo. Ahora, eso obviamente tomando en cuenta el análisis del encabezado del paquete que realiza este router, que puede realizar este router y los resultados de la ejecución del algoritmo de enrutamiento. Vean una cosa, cuando hablamos del algoritmo de enrutamiento, naturalmente ustedes podrán saber que todos los protocolos de enrutamiento dinámico presentan un algoritmo de enrutamiento, ¿verdad? Hablamos, por ejemplo, del protocolo IGRP, del protocolo OSPF, que en este caso OSPF va en función o trabaja bajo el algoritmo SPF. Vean, todos los protocolos de enrutamiento basan el reenvío, por ejemplo, o la decisión de reenvío hacia las diferentes rutas basado en diferentes métricas, ¿ok? Que naturalmente posee o que estudia cada protocolo de enrutamiento para tomar la decisión de reenvío. Ahora, los encabezados de los paquetes contienen considerablemente más información de lo que se necesita simplemente para elegir el siguiente salto. Bien, por lo tanto, la elección, por ejemplo, del siguiente salto puede considerarse como la combinación de dos funciones. Vean, la primera función divide el conjunto completo, por ejemplo, de posibles paquetes que están, por ejemplo, saliendo de una red, ¿ok? Posibles paquetes que están saliendo, por ejemplo, de una red y entrando acá a este router. Bien, esta función divide estos posibles paquetes en una clase de equivalencia de reenvío, ¿ok? Clase de equivalencia de reenvío conocido como la FEC. El segundo o la segunda función mapea cada FEC a un próximo salto. En lo que respecta a la decisión de reenvío, los diferentes paquetes que se mapean en el mismo FEC, ¿ok? Vamos a suponer que todos estos paquetes pertenecen a una misma FEC, ¿ok? Todos estos paquetes son indistinguibles, es decir,
todos los paquetes que pertenecen a una FEC en particular y que viajan, ¿ok?, desde un nodo en particular, por ejemplo, seguirán la misma ruta. Todos los paquetes van a seguir la misma ruta, ¿ok? Siempre y cuando en este equipo, por ejemplo, exista, por ejemplo, un protocolo de enrutamiento de múltiples rutas o un protocolo de enrutamiento dinámico, ¿ok?, que también pueda elegir múltiples rutas para que estos paquetes pertenecientes a una FEC puedan ir en una ruta totalmente diferente a la que comúnmente está decidida por medio de la FEC. Ok, voy a acomodar esto por acá un poco mejor para que se vea bien. Ok, seguimos. En el reenvío de IP convencional, ¿ok?, IP convencional, un enrutador en particular generalmente considerará que dos paquetes están en la misma FEC si hay algún prefijo de dirección en la tabla de enrutamiento de ese enrutador. Quiere decir esto, que este equipo, como tal, considerará que estos paquetes que están acá son de la misma FEC cuando su dirección IP o si su dirección IP coincide, ¿ok?, dentro de las direcciones que tiene el almacenado dentro de su tabla de enrutamiento y que, por ejemplo, pueden tomar esta ruta. Pero si en caso el protocolo de enrutamiento dinámico dice, mira, esta ruta no, porque esta ruta está congestionada, entonces pueden tomar otra ruta o múltiples rutas. Ok, seguimos acá. Vean que no tengo mucha información ya acá en la pizarra, no, ya borré toda la parte que ya estaba explicando. ¿Por qué? Porque vamos a entrar ahora a la parte de MPLS. Ya le expliqué cómo este señor que está acá o los routers pueden decir, mira, esta secuencia de paquetes pertenecen a una misma FEC, ¿ok? Ya podemos tener claro toda esa parte, ¿ok? Y que cada protocolo de enrutamiento, por ejemplo, dentro del reenvío de IP convencional, cada router analiza el encabezado del paquete de manera independiente, ¿ok? Este router analiza el encabezado del paquete de manera independiente, al igual que este, al igual que este, al igual que este, ¿ok? Ahora, vean, en MPLS la asignación de un paquete en particular, a una FEC en particular, se realiza una sola vez. En MPLS esto se realiza una sola vez. Cuando el paquete ingresa a la red, por ejemplo, y puede ingresar a este router, la FEC a la que se asigna el paquete, esta FEC a la que se está asignando ese paquete, ¿ok?, se codifica dentro de un valor corto de longitud fija llamado etiqueta. ¿Ok? Etiqueta. Voy a colocarlo acá, etiqueta, así nada más la E y la T, ¿ok? Etiqueta. Etiqueta. ¿Ven? Cuando un paquete se reenvía a un próximo salto, ¿ok?, la etiqueta se envía junto con el paquete. Se envía junto con el paquete la etiqueta. Este paquete, por ejemplo, está atravesando esta red y esa etiqueta se envía junto con ese paquete. Entonces, la etiqueta se envía junto con el paquete, es decir, los paquetes se etiquetan antes de que se reenvíen. Todos los paquetes que ingresaron a este equipo acá, se le asignó una etiqueta y ese paquete viaja con esta etiqueta. ¿Ok? Con esa etiqueta. En los siguientes saltos no hay más análisis del encabezado del paquete de la capa de red. Más bien, la etiqueta se usa como un índice que especifica el siguiente salto y una nueva etiqueta. Bien, cuando este paquete va atravesando este siguiente salto, obviamente no se realiza, este equipo que está acá no realiza el análisis del encabezado del paquete de la capa de red, no lo realiza, porque eso se realiza una sola vez desde que el paquete ingresa a la red. ¿Ok? Esto en MPLS. Bien. Luego se empieza a enviar el paquete al siguiente salto, pero solamente utilizando la información en la etiqueta. El paquete, cuando llega, por ejemplo, a este equipo, ¿ok?, se le asigna una nueva etiqueta para que pueda dar entonces el siguiente salto. Ahora, cuando el paquete, por ejemplo, llega a este router, ¿ok?, esa etiqueta que ya traía el paquete, se reemplaza por una nueva etiqueta, ¿ok?, y se reenvía al siguiente salto. Entonces, en el paradigma del reenvío MPLS, una vez que se asigna un paquete a una FEC, los enrutadores subsiguientes
subsiguientes, ¿ok? No realizan más análisis del encabezado. Todo el reenvío es impulsado por las etiquetas. Esto obviamente tiene una fuerte ventaja. Y aquí, donde nosotros podemos ver que MPLS, este es básicamente la clave de que MPLS presente un nivel de conexión mucho más rápido que el reenvío de IP convencional. Ya que en el reenvío de IP convencional, cuando el paquete ingresa a este router hace un análisis del encabezado del paquete y se lo asigna a una FEC y lo envía, por ejemplo, al siguiente salto. Pero cuando llega a este router nuevamente vuelve a abrir el encabezado del paquete y para poder reenviar el paquete al siguiente salto. Pues obviamente en MPLS eso no se realiza por lo que ya le he explicado. Entre otras ventajas que también esto puede presentar, el reenvío de MPLS pues se puede realizar mediante conmutadores que son capaces de realizar búsquedas y reemplazo de etiquetas, pero que no son capaces de analizar el encabezado de la capa de red o no son capaces de analizarlo pues a la velocidad que comúnmente esto se tiene que realizar, ¿ok? Otra también de las ventajas es que dado que un paquete se asigna a una FEC cuando ingresa a la red, el enrutador de entrada puede usar para determinar la asignación cualquier información que tenga sobre el paquete, incluso si esa información no se puede obtener del encabezado del encabezado de la capa de red. Por ejemplo, los paquetes que llegan a diferentes puertos pueden asignarse a diferentes FEC, ¿ok? Por ejemplo, un paquete que puede llegar a este puerto, puede llegar a este puerto, o puede llegar a este puerto, pues quizás se puede asignar a una diferente FEC. O, por ejemplo, que pueda llegar a este puerto, pasa que no tengo un equipo acá que tenga o esté conectado a toda la ruta, pero que pueda llegar a llegar a este puerto y pueda llegar a este puerto, se puede asignar a una FEC totalmente diferente. En el reenvío de IP convencional, por otro lado, solo puede considerarse información que viaja con el paquete en el encabezado del paquete. Bien, por ejemplo, cuando se envía un paquete, obviamente con IP convencional, solamente vale en esa parte, es la información que lleva en el encabezado del paquete, no vale más nada, ¿ok? Pero en MPLS no, porque en MPLS es impulsado por la información que contiene la etiqueta. Otra de las ventajas es que un paquete que ingresa a la red en un enrutador en particular se puede etiquetar de manera diferente al mismo paquete que ingresa a la red en un enrutador diferente. Y como resultado, la decisión de reenvío, que depende del enrutador de entrada, ¿ok?, se puede tomar fácilmente. Esto no se puede hacer en el reenvío de IP convencional, ya que la identidad del enrutador de entrada de un paquete no viaja con el paquete. A veces es necesario obligar a un paquete a seguir una ruta en particular que se elige explícitamente en el momento en que el paquete ingresa a la red o antes, por ejemplo, a través de un enrutamiento estático. A través de un enrutamiento estático, yo puedo decirle, por ejemplo, a los paquetes que ingresan a esta red, mira, yo quiero que me tomen solamente esta ruta, ¿ok? Solamente me tomen esta ruta. O puedo aplicar también un enrutamiento basado en políticas, ¿bien? Por lo menos para decirle, mira, los paquetes de tal red tienen prioridad solamente de salir por esta ruta, ¿ok? A veces eso es necesario. Por ejemplo, eso es necesario a veces en lugar de ser elegido por el algoritmo de enrutamiento dinámico normal a medida que el paquete viaja a través de la red. ¿Por qué? Porque el algoritmo de protocolo de enrutamiento, por ejemplo, si este enlace está congestionado, pues obviamente el tráfico va a viajar por este enlace, ¿ok? Lo va a enviar por este enlace. Por esta razón que lo llamamos pues el protocolo de enrutamiento dinámico, o se llama protocolo de enrutamiento dinámico. Pues asigna diferentes rutas para poder enviar el paquete a su destino. Esto de, por ejemplo, determinar una única ruta para que tomen los paquetes se puede hacer como una cuestión de política o para respaldar la ingeniería de tráfico, ¿ok? Para respaldar la ingeniería de tráfico. Todo el tráfico que generalmente tiene prioridad puede ir por un enlace en particular. En el reenvío convencional, esto requiere que el paquete lleve una codificación de su ruta junto con él, es decir, el enrutamiento de origen. Pero en MPLS se puede utilizar una etiqueta para representar la ruta, de modo que no es necesario que la identidad de la ruta explícita se lleve con el paquete. Esta es otra de las ventajas que presenta MPLS en comparación con el reenvío de IP convencional. Una cosa que tienen que tomar en cuenta es que algunos enrutadores analizan el encabezado de la capa de red de un paquete no solo para elegir el siguiente salto del paquete, sino también para determinar la precedencia y la clase de servicio del paquete.
Luego que puedan aplicar pues diferentes umbrales de descarte, por ejemplo, de cada paquete, en este caso de disciplina, pues de programación a diferentes paquetes. MPLS permite, escúchese bien, permite, pero no requiere que la precedencia o la clase de servicio infiera total o parcialmente en la etiqueta. En este caso, se puede decir que la etiqueta en MPLS, ¿ok?, representa la combinación de una FEC, ¿ok?, con la precedencia y la clase de servicio del paquete. MPLS son las siglas de Multiprotocol Level Switching o conmutación de etiqueta multiprotocolo. Y es multiprotocolo porque sus técnicas son aplicadas a cualquier protocolo de la capa de red. Un enrutador que admite MPLS se le conoce como enrutador de conmutación de etiquetas o LSR. Espero que esta introducción a MPLS les sirva de mucho, hayan podido entender, mejor dicho, pues la diferencia del IP convencional o el reenvío de IP convencional comparación con la MPLS, y hayan podido entender sobre todo el por qué MPLS presenta un reenvío mucho más rápido que el reenvío de IP convencional. Voy a seguir pues subiendo videos sobre la MPLS porque considero que también es un tema bastante importante que ustedes deben conocer. Entonces, nos vemos en un próximo video. Chao.